estos trabajos de, yo creo que su conexión, perdonen, ¿me pueden confirmar las demás personas si se escucha bien o es el audio del compañero que está escribiendo o es el mío? Si me pueden Sí se confirmar. escucha muy bien, licenciada, sin ningún problema, la verdad. Muy bien, gracias, gracias Kevin. Muchas gracias a los que están ahí respondiendo. Entonces, vamos a trabajar unos 15 puntos de zona para que vayamos practicando los temas que se van dando. Ustedes van acumulando zona, van acumulando pues el conocimiento y esos temas, conforme los vamos abordando con los 15 puntos de zona en actividades, esos temas los vamos a suprimir del contenido del examen, porque pues no es de mi interés evaluarles 6 temas en un examen parcial si no han logrado pues atender a las clases o atender a los trabajos en clase. Entonces, creo que es mejor llevar una práctica continua y así como determinamos el conocimiento, ¿para qué cargarlos en un examen parcial si ya lo practicamos? Yo estoy segura que ustedes ya conocen esos temas. Entonces van a ser, si nos da tiempo, 15 puntos, si no 10 puntos para que el examen sea sobre 25 o sobre 30, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me pueden confirmar si en esta sección está una persona que me estuvo escribiendo anoche que no me colocó su nombre? Solo me decía que no pudo entrar al examen de recuperación. Por favor, que me lo manifieste si es de esta sección. Bueno, también tengo otra persona que se evaluó en examen extemporáneo de esta sección, en examen extemporáneo y en examen ordinario. No sé por qué lo hizo, si cargó el examen, si le puso nombre, si le puso carnet. Entonces, no sé por qué se sometió a los 2 exámenes, estaba solo practicando o quiere que le ponga la nota más alta o la más baja, no sé qué pasó, pero eso fue lo que realizó. 2 exámenes tengo, no entiendo por qué, ¿verdad? Pero me voy a basar en el examen ordinario. Bueno, vamos a tener también una hoja de trabajo para la próxima semana. Yo les voy a compartir una información, una literatura que yo tengo ahí como de unas 7 hojas de unos temas y sobre esos les voy a dejar la lectura para que me hagan el favor de leerla y de responder a unas preguntas que van relacionadas con eso. Diego, lo escucho, ¿qué manda? Ah, sí, me llegó su examen. Buenas tardes, licenciada. Disculpe. Buenas tardes. Ajá. Yo quería saber si le había llegado mi examen. Yo me examiné en la primera oportunidad, la ordinaria. Pero tuve problemas porque mandé el examen, pero no me dio el mensaje de recibido. Bueno, voy a revisar, y si gusta, me hace el favor de comunicarse por medio de los jóvenes del WhatsApp para que yo le indique si lo tengo. Por favor. Okay. Tengo para servirle, tengo otro examen que tiene 25 puntos ustedes de esta sección, sin nombre y sin número de carnet. No sé qué hacer con ese examen. 25 puntos sacó, pero no le puso nombre y número de carnet, ¿verdad? En ese caso, yo no puedo ponerle nota a esa persona, no sé de quién es el examen, ¿verdad? Pero son 25 puntos, fue muy buen examen. Bueno, vamos a abordar entonces el tema del estructuralismo. Recuerdan que si me hacen el favor de ubicarse en su programa, en el módulo segundo estuvimos viendo unas corrientes filosóficas. Ubiquémonos, por favor, en su programa para que así, ustedes me hagan el favor de ir con lo que yo les voy compartiendo ahorita. María Mercedes, yo te agradezco mucho que estés conectada, pero veo que vas manejando. Hazme el favor de apagar la cámara porque así ya mejor te ves ahí, solo me escuchas, por favor, porque sí, me da un poquito de pena que seas tan amable de irme poniendo atención manejando. ¿Dónde está esto con ustedes? Aquí está.
Por favor, ubiquémonos en el programa. No olvidemos que el programa en el que nos estamos basando es el que tiene la fecha enero 2022, por favor. Y nos vamos al módulo segunda unidad, perdón, que estuvimos en el 2.4 y vimos características, corrientes filosóficas, pero nos vamos a enfocar, por favor, en el 2.5, que son las corrientes contemporáneas, por favor. Les tengo una presentación, se las voy a ir comentando muy rápidamente, no voy a entrar a leer cada una de las diapositivas, porque mejor se los comparto y ustedes los leen, porque irles leyendo solo diapositivas toda la hora, pues es solamente aburrirlos. Entonces, permítanme, por favor. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la presentación, por favor? Sí, licenciada, ya se ve. Gracias, Mairena, muy amable. Bueno, entonces les comentaba que esta corriente del estructuralismo o pensamiento estructural se refiere a las corrientes, es una corriente filosófica y como bien ya habíamos, solo por irles haciendo un recordatorio de las últimas pláticas que tuvimos antes del examen parcial,
cuando nos referíamos a las corrientes filosóficas, pues eran una forma de manifestación de distintos pensadores, distintos filósofos, distintos estudiosos con algunas ideas y tendencias o pensamientos. Recordemos cuando estuvimos en la lectura del banquete de Platón, ustedes recordaban y cuando nos tocaba ahí comentar relacionado a la obra, pues todos recuerdan que era una reunión la que había y en esa reunión que tenían hubo un punto de vista o distintos puntos de vista de distintos pensadores sobre algún punto en particular. Eso es una corriente filosófica, son el conjunto de disciplinas que definen el conocimiento, ya sea de una cultura, de una religión, política o de cualquier tema en común. Nosotros aquí cuando nos referíamos a la comprensión de lectura que teníamos aquí en la clase y ustedes pues participaban de lo que se trataba esta obra, todos teníamos un punto de vista, todos comentaban sobre lo que habían ido leyendo y en algunas ocasiones externaban su opinión sobre distintos puntos, por ejemplo, en cuanto al amor, ¿verdad? Que todos opinábamos de una forma distinta. Y una corriente filosófica pues es tomar la opinión de distintas personas de algún tema en común. Y las corrientes contemporáneas, que en estas corrientes contemporáneas tenemos 3 corrientes contemporáneas, que es el estructuralismo o el pensamiento estructural, tenemos el realismo jurídico y la escuela semiótica. Vamos a ir conociendo cada una de estas. Cuando hablamos de las corrientes contemporáneas, son esos movimientos o teorías que se caracterizan por tener una línea de pensamiento y en una investigación definida sobre la cual se realizan aportes permanentes. En estas corrientes contemporáneas tiene mucha relación con el estructuralismo y el realismo jurídico. En el estructuralismo podemos determinar la forma en la que está estructurado un Estado y cómo una comunidad debe regirse a las normas de esa estructura que está conformada. Y, por ejemplo, en el realismo jurídico vamos a determinar primero sabiendo qué es la realidad para todos nosotros, qué es la realidad según estos pensadores que vamos a ir conociendo en este nuevo camino de estos temas. La realidad para algunos es algo abstracto y basta con lo abstracto para considerarlo como real. Y para otros, pues el realismo jurídico se basa en hechos existentes. Vamos a conocer que en el realismo jurídico también se mira la determinación de la opinión de los jueces, más no tanto el proceso, sino cómo se determinaba, cómo se dilucidaba un caso. En el caso del estructuralismo, por aquí les tengo, este estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras. Las estructuras es esa forma de organización que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Esto surge en el siglo XX en Francia y es tan importante porque si estamos hablando del estructuralismo, relacionémoslo con la estructura del Estado, que ya lo vamos a platicar en un momentito, tomando este estudio sobre el estructuralismo, este pensamiento, esta corriente, vamos a saber que si nos hablan de que es un enfoque teórico y metodológico que plantea todo un sistema sociocultural que existe en una estructura organizacional que condiciona a todo el sistema, lo vamos a relacionar con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. En el título 3, que se refiere al Estado. No sé si alguien por ahí tiene su Constitución o si no, pues le pido favor que ya cuando esté viendo esta presentación lo vaya comparando
con este título tercero de la Constitución que se refiere a el Estado y la forma de gobierno. En la Constitución nosotros tenemos cómo va a estar estructurado en nuestro sistema y lo vamos a encuadrar a esta corriente del estructuralismo, que lo que dice el título tercero de la Constitución se refiere a ese enfoque teórico y metodológico que plantea todo un sistema y que condicionan y determinan todo el funcionamiento del sistema. Tal es el caso en el artículo 140, también tenemos el sistema de gobierno. En el capítulo 5 de la Constitución tenemos el Estado y su organización estatal. Ahí estamos hablando de cómo va a estar conformado. Ustedes háganme ahí favor de recordar su derecho administrativo cuando conocían la estructura del Estado y de la estructura del Estado que da inicio en la Constitución. Posteriormente, ya sabemos que en la Constitución pues está establecido cómo va a estar estructurado el Estado. Y ya de cómo va a estar estructurado ya están las leyes específicas de cada uno de estos. En la Constitución se refiere al organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Ya independientemente cada uno de estos tiene su cuerpo legal de cómo va a estar estructurado y cómo todos nosotros, como bien lo dice aquí, cómo todos nosotros tenemos que regirnos dentro de dicho sistema. Por ejemplo, en cuanto a al control del gasto público, pues tenemos a la Contraloría General de Cuentas. En la Constitución, pues está establecido esto como un órgano contralor y por aparte tenemos la ley específica de esa institución. Entonces, relacionándolo con la corriente esta del estructuralismo, es la estructura por la cual se va o cómo va a estar formada distintos sistemas socioculturales para la actividad humana. ¿Qué plantea el estructuralismo? Ha creado varios planteamientos y por esto es que se basan sus postulados. Fíjense que en esta corriente se refiere que una de esas características se hacía la relación en un texto que yo estuve leyendo de esta corriente para poderles hacer esta presentación. Fíjense que se refiere a lo relacionan, que tal vez no es el ejemplo idóneo para nosotros a este nivel de noveno semestre que estamos ya, pero lo relacionaba esta obra con las piezas de los Legos, que de un lado están las piececitas que tienen pues los ojitos, ¿verdad? Y del otro lado están las piececitas que van casando en las otras piezas. Eso es la misma estructura. Cómo estas estructuras tienen que ir casando conforme las necesidades de cada institución para regir a una sociedad. Dentro de estos aportes también sabemos que la estructura esta a la cual me refiero no puede, solo denme un momentito, por favor. Gracias. Esta estructura no puede estar concentrada dentro de un mismo punto por la cantidad de la población, por la cantidad de las diversas obligaciones que existen y por eso la estructura va a estar descentralizada y conocemos esa descentralización administrativa, por ejemplo, descentralización municipal que se refiere, ay, permítanme, por favor, disculpen el ruido, permítanme.
Disculpen, jóvenes, es que tenía problema con el internet. Pues como les comentaba, esta estructura va a estar descentralizada y les quiero pedir favor, esto que les comento de la Constitución no está en esta presentación, porque esta presentación la basé más en cuestiones de doctrina, en algunas definiciones, pero si ustedes me hacen el favor, yo les voy a dictar, de tomar nota ahorita para que me hagan el favor de, luego de leer esta presentación, van a su Constitución, por favor, y se enfocan en el título tercero, que se refiere al Estado y su forma de gobierno. La estructura del Estado lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, título tercero, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? El Estado y sus formas de gobierno, el artículo 140, del 69 al 252, el capítulo 5 de la Constitución, Estado y la organización estatal. Asimismo, la forma descentralizada del Estado, por favor. No sé si lo tomaron bien nota o con mucho gusto les vuelvo a dictar estos artículos de la Constitución. Ustedes me dicen, por favor. ¿Podría repetir, licenciada, por favor? Gracias. Con mucho gusto. Por favor, capítulo tercero de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estructura del Estado, que establece el Estado y sus formas de gobierno, por favor. Artículo 140. Y el capítulo 5 de la Constitución, por favor, Estado y organización del Estado. Y de ahí en adelante, por favor, vamos a encontrar cómo está conformado las distintas entidades del Estado. También se refiere al control gubernamental, que se refiere a la Contraloría General de Cuentas, y de lo que establece nuestra Constitución como estructura, como el estructuralismo de nuestro país, a la cual debemos de regirnos todos nosotros, está concentrado en la Constitución de una forma primaria. Ya de una forma más detallada, cada uno de estas estructuras tiene su propio ordenamiento jurídico. Ya ustedes conocieron las distintas funciones de los ministerios, de las secretarías, de los organismos del Estado. Todo eso es la estructura del Estado. Y en la estructura, fíjense que lo vamos a ver también ahí en la presentación cuando ustedes me hagan el favor ya de leer cada una de las diapositivas, se refiere en el estudio de esta corriente, la estructura la describen como esas piececitas que les digo de este juego y también con una forma comparativa del lenguaje, que dice que el lenguaje desempeña una función clave que afirma que las acciones tienen un significado. El lenguaje, pero tratándolo como cada una de esas letras que conforman una palabra y que derivado de esa palabra pasa a ser parte del lenguaje. Entonces, ¿por qué hacen esta relación en esta corriente? Esta corriente se refiere al lenguaje como tal, pero se refiere al lenguaje estableciendo la conformación de una palabra por medio de distintas letras. Lo mismo es con la estructura del Estado. Como les digo, son relaciones que estos pensadores hacían de cómo se ordenan esas letras para formar una palabra, de cómo se casan aquellas piezas de ese juego que les decía para formar una figura. Lo mismo pasa con la estructura del Estado. Ahí están refiriéndose en la Constitución a cómo cada una de esas piezas tiene que cumplir con tales calidades para poder conformar distintas posiciones dentro del órgano administrativo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta o puedo continuar. Bueno, creo que puedo continuar, ¿verdad? Fíjense que hoy están calladitos ustedes. ¿Será que me imagino que están cansados porque es viernes y todo, pero... Poniendo la atención, licenciada, poniendo atención. Qué bueno. Pues miren, entonces como les decía, vamos a saber que en esta corriente estructuralismo o también pues se denomina como
como un pensamiento estructural, que este es el método de investigación basado en el concepto de la totalidad del lenguaje, pero cuando veamos lenguaje, vamos a poder decir, pero ¿cómo me menciona lenguaje si se refieren a la estructura del estatal? Es porque, como les decía, este lenguaje lo toman como el significado del ordenamiento de las letras para conformar una palabra, ¿verdad? Ese significado que es producido y reproducido a través de varias prácticas. Y en el estructuralismo o en el pensamiento estructural, que es lo mismo, cuando lean de una forma o la otra, se refieren a la misma corriente, que es corriente contemporánea, se refieren a que no importa quienes conformen esa estructura, sino que ésta tiene que estar conformada. ¿Por qué lo relacionan de esa forma? Porque no importa dentro de la estructura del Estado, no importa quién esté asumiendo ese cargo. La estructura funcional tiene que desarrollarse, no importa, por eso es que vemos aquí que hay una persona asumiendo un cargo, luego es destituida y inmediatamente nombran a otra, porque no importa quiénes ocupen esas piezas, esa estructura tiene que estar formada. Y tal es el caso que en materia penal vemos que al momento de constituir, ustedes han visto ahí que dice una estructura criminal, dice, porque sin la participación de cada uno de estos de la estructura no se pudo haber llevado a cabo el delito. Lo mismo es aquí. Es qué delito cometieron, no importa en qué orden se hayan puesto las piezas. Lo que pasa es que todos tuvieron participación para que esa estructura se conformara. Lo mismo pasa aquí. Entonces, el estructuralismo es ese ordenamiento de piezas o de funciones que se da para tener un resultado. Y al estructuralismo no le importa cuál haya sido el camino, cuáles sean las piezas, sino que la estructura esté conformada. En materia penal, no importa quiénes hayan sido los que participaron, el delito está cometido. La estructura, y han visto que hasta los colocan en distintas posiciones según la participación y todo lo que manifiestan en ese tema, lo mismo pasa aquí. No importa qué piezas, en qué orden estén, pero la estructura tiene que estar conformada. Entonces, les voy a compartir ahí por medio de los amigos que me apoyan esta presentación. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí estoy a sus órdenes. De lo contrario, yo ya he terminado la sesión del día de hoy y ahorita les comparto la sesión con estos jóvenes que estamos en WhatsApp. ¿Qué manda Carlos Alberto? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Fíjese que un poco de la unidad pasada, a mí lo que me quedaba duda, y ahorita también con el estructuralismo que usted nos platicaba, es cuando se habla del ser del estudio, o sea, en esta parte que hablábamos de la ontología. Entonces, mi pregunta es que cuando hablamos del ser, entonces no sé si nosotros estamos en la filosofía, se estudia en sí a las personas, a las leyes, o cuál es el objeto de estudio en sí. Así como ahorita que usted nos planteaba, pues es la estructura, es la forma como está organizada, pero entonces se estudia en sí las leyes, en sí la estructura, o se estudia todo, o las personas. Eso me queda un poquito de duda, licenciada. Muy bien, Carlos Alberto. Fíjese que en el caso de este método que estamos hoy abordando, de este pensamiento estructural o esta corriente estructuralista, se refiere básicamente a cómo está conformado, a qué debe de estar conformado, independientemente quiénes lo conformen, porque pues nosotros vamos a formar parte de la estructura jurídica del Estado, pero es una situación temporal, ¿verdad? Usted va a tener un cargo público, yo tengo otro y estamos conformando esa estructura que establece la Constitución. Usted cumple con las calidades para el cargo, yo también, y ahí estamos. Pero
el estructuralismo se basa en que esa estructura tiene que estar conformada, no importa en qué o cuánto tiempo esté Carlos Alberto ostentando o Carla el cargo, sino que la estructura debe de estar conformada. Mientras que la ontología jurídica, recordemos que es esa rama de la filosofía que se encarga de fijar el ser del derecho. Esto quiere decir que cuál será el objeto sobre el cual se va a filosofar. Es distinto hablar de ontología, Carlos Alberto, de ontología jurídica, es distinto a hablar de ontología que de una corriente contemporánea. Porque la ontología sí se refiere a que vamos a saber cuál va a ser el objeto sobre el que se va a filosofar. Si vamos a estar pues estableciendo sobre el ser o sobre el deber que tiene ese ser, ¿verdad? Que está desarrollando ese ser. Abraham, lo escucho, disculpe, ¿qué manda? Ah, Abraham dice que no tiene micrófono. Omar, lo escucho, si me hace el favor. ¿Qué tal, licenciada? Buenas ¿Qué tal, tardes. licenciado? Bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias, muy amable, bien, gracias. Aquí, mire, solo opinando ahí en el chat, porque o sea, lo que pasa es que cuando hablamos de la filosofía del derecho, yo creo que de hecho un semestre no nos va a alcanzar como para abarcar todo lo que es eso, ¿verdad? Creo que hasta hay una maestría y doctorado sobre filosofía del derecho. Así es, sí. Pues lo que pasa es que abarca todo lo que implica el derecho, pues porque lo que pasa es que a veces se piensa en filosofía solo como algo como teorizar, Sí. como analizar, ¿verdad? Pero realmente filosofía es, pues, lo que vimos desde el principio en su clase, ¿verdad? Que es filosofía, si lo vemos etimológicamente, es el amor por el conocimiento, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos hablando de filosofía del derecho, estamos hablando del amor por el conocimiento del derecho, ¿verdad? O sea, abarca todo lo que implica el derecho. Y ahorita en este caso estamos estudiando un tema sobre la estructura del Estado, ¿verdad? Sobre Así esta es. teoría estructuralista, pues que es una parte del contenido, realmente nada más. Sí, así es. Gracias, licenciado. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, pues entonces, si no tiene alguien alguna otra pregunta, pues hemos ya terminado la sesión del día de hoy. O si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto aquí estoy a sus órdenes.